Bueno, mira, tú tienes tus concentraciones en partes por millón y la quieres pasar a microgramos sobre metro cúbico. Y aquí tienes partes por billón y la quieres pasar a metro cúbico. Yo aquí te dejé la formulita que la dicta el IDEAN, en donde nos dice que si tenemos la concentración en partes por millón, la podemos pasar a microgramos sobre metro cúbico. Entonces, partes por millón, la concentración ya la conocemos. 24.5 es una constante. 10 a la 3 es el factor de conversión y el peso molecular. Todo esto nos dice para unos datos de referencia de 25 grados centígrados a una atmósfera. Entonces, tenemos este y este. Nos hace falta el peso molecular. Buscamos el dato del peso molecular. El peso molecular para el CO lo buscamos en la tabla periódica. C y O. 12 y 16, 28. El dato exacto es 28.1. Entonces armamos nosotros nuestra formulita tal cual está aquí en el Excel. Entonces metemos aquí, mira cómo nos quedó. H3, que es este, por, yo creo que el error que ustedes tenían, que no les daba al arrastrar, era que no fijaron la celda del peso molecular. El peso molecular aquí, si tú no fijas la celda aquí, cuando arrastre te arrastra todo y no te va a dar ningún valor. Entonces la multiplicación de estos dos, que a la final es esta, es partes por millón por el peso molecular entre la constante 24.5. Todo eso multiplicado por 10 a la 3, que es el factor de conversión, y listo. Le das ahí pan y arrastras simplemente la fórmula y ya como fijaste el dato ya todo te va. Entonces tú le das como que aquí no hay nada, pero en los valores en donde sí hay, obviamente supongamos que la concentración es de 12, entonces enseguida te arroja el valor. Igualito que para el óxido de nitrógeno. En el óxido de nitrógeno tienes la concentración en partes por billón. La fórmula que encontré para partes por billón, esta no es la del IDEAN, pero nos sirve. Nos dice que partes por billón por 12.187, que es una constante, por M, que es el peso molecular, entre 273 más los grados centígrados de temperatura a la cual fue medido el gas. Esto es como la temperatura en grados Kelvin. Entonces tenemos todos los datos igualitos, nada más nos hace falta el peso molecular. Hallamos el peso molecular del óxido de nitrógeno, que es el que necesitamos ahora, que lo hallamos aquí, y armamos nuestra formulita nuevamente. Entonces nos dice que la fórmula nos dice que las partes por billón por 12.187 por el valor de el peso molecular. El peso molecular lo fijamos bien para que no se nos ruede cuando arrastremos. Todo eso dividido entre los grados Kelvin, que es 273.15 más lo medido, el gas medido. Entonces el gas medido es esta celda. Lo dejamos libre para que cuando vayamos rodando, él se vaya rodando también. Mira aquí. Y ve que cogió la de abajo. Y listo. Supongamos que aquí el valor es 1. Enseguida nos arroja el valor en microgramos sobre metro cúbico y lloren. No había nada, no vemos nada. Y ya. Así hace igualito con los demás. Entonces, vamos a hacer aquí el de monóxido de nitrógeno. Aquí de rápido. Insertamos una celda. Mismo nombre. Aquí es microgramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula es esta misma fórmula. Entonces ¿tú qué vas a hacer? La fórmula te dice que es la concentración. Abrimos la concentración, que es esta,
por ¿qué nos dice la fórmula? Vamos a ver. Por 12.187. Coloca aquí 12.187 por el peso molecular, y el peso molecular de el peso molecular del vamos a ver, el peso molecular del monóxido de nitrógeno es 30.061 más 16 más 16, así es. Entonces sería más 16, 46.061. Entonces ya tenemos el valor aquí, ya lo podemos fijar. Vamos a hacer la fórmula nuevamente que se nos borró. Pues sería el valor de partes por billón por el que nos dice la ecuación, que es 12.187 por el peso molecular. Entonces que le damos a la celda de aquí y la fijamos. ¿Cómo la fijamos? Con los valorcitos de precio. Bueno, bien, todo eso entre, abrimos aquí 273, que es la conversión para 273.15, que es la conversión a grados Kelvin, más los grados centígrados que tú tengas aquí. Cerramos y listo. Así es. Entonces, ¿qué nos dice? Mira, una parte por billón es igual a 2.05 microgramos metro cúbico de óxido de nitrógeno. Vamos a probar si esa vaina es cierta. Entonces, por aquí está. Claro está que el valor que nosotros metimos en la tabla esa es a una temperatura de 25 grados centígrados, y si lo ves aquí 1.88, igualito que aquí, que el que nos dice la fórmula 1.88. pero como este dato no es real, aquí no vamos a poner nada, porque aquí tampoco, era para que tuvieras cómo era la vuelta. Igualito para el de partes por millón, pero ya sabes que es utilizando la otra fórmula. El lío es que fijes el peso molecular y listo ya.